Bien, queridos amigos, gracias por estar todavía pendientes de estos temas tan interesantes, y a los amigos que siguen llegando y que se están sumando a la legión de seguidores del programa, que dicho sea de paso, así como tú ves el programa, se está acreditando. Hay mucha gente que nos ve, y le queremos dar las gracias a toda esa gente que nos intercepta donde quiera que nos ve, hablándonos del programa. Y sobre todo, lo que más me gusta, que lo está viendo mucha gente que no es abogado, porque se están edificando. Los temas legales siempre son interesantes para todo el mundo. Entonces, quedábamos hablando en el segmento anterior, Olivo, de la situación de esa, para mí, esa deuda pendiente. Separación. Exacto. ¿Hasta qué punto? Administrativo y jurisdiccional. El derecho administrativo es un derecho que es muy especial. Sí. Que yo lo he ejercido, es apasionante. Yo he tenido casos y lo he estudiado, y es realmente un mundo en el cual nosotros estamos todavía en pañales. Seguro. Y yo, que cuestioné la creación de muchas instituciones en la reforma, pues era partidario de eso, precisamente porque una cosa que ayudaría es la especialización. Claro. Porque desde el ámbito no siempre, por desgracia, hemos tenido en la Suprema Corte de Justicia gente con formación en el área administrativa. Sí. Bueno, ha sido un área escasamente desarrollada en el país. Hay pocos expertos aquí, pero independientemente de eso, la Suprema Corte, cuando tú llegas con un procedimiento de carácter administrativo, yo conozco de muchas situaciones de infelices consecuencias, que yo diría que es hijo de la falta de especialización en el Seguro. tema. Que vamos a decir que no de la mala fe, pero yo creo que, y eso se lo pregunto al especialista y a la persona con experiencia en el área, ¿tú no crees que se ayudaría el hecho de que la jurisdicción administrativa se consolide eventualmente? Sí, mira, es muy importante. O sea, la Constitución, también por vez primera, así como por vez primera desarrolla tantas instituciones del derecho administrativo, también por primera vez en todas las constituciones del país se ha constitucionalizado una jurisdicción administrativa especializada, aunque tenga un vínculo final con el más alto órgano del Poder Judicial. Es la única jurisdicción especializada que sobrevivió en el texto dentro del Poder Judicial. Recuerda, estaba la jurisdicción inmobiliaria, la jurisdicción de niños, niñas, adolescentes, etcétera. La única que sobrevivió con categoría constitucional fue la jurisdicción contenciosa administrativa, y es un reconocimiento de la especialización y además de la importancia que juega para el Estado social y democrático de derecho y para la vida de los ciudadanos, porque es allí en la jurisdicción contenciosa administrativa donde se canalizan las reacciones de los ciudadanos frente a aquellos actos del poder que transgreden sus derechos, que se colocan al margen de la legalidad. Y en esto es importante, sin embargo, rescatar lo que tú señalabas respecto de la figura del Consejo de Estado, que aunque yo no simpatizaba necesariamente con una separación total de la justicia administrativa del Poder Judicial, sí entiendo que la justicia administrativa, aunque dentro del Poder Judicial, tiene que ser una justicia administrativa especializada. El Consejo de Estado en Francia es el gran creador del derecho administrativo. El derecho administrativo es una creación jurisprudencial, una creación jurisprudencial del Consejo de Estado francés. Es decir, el gran arquitecto de los principios que rigen el derecho administrativo, las instituciones del derecho administrativo en materia de los actos administrativos, en materia de los contratos de la administración, en materia de servicio público, en materia de responsabilidad administrativa, en materia de organización administrativa, en fin, en materia de limitación y regulación de la limitación de los derechos de los ciudadanos, en fin, fue el Consejo de Estado. Es decir, una creación especial, en función de los intereses que están en juego. El interés general que tutela la administración y los derechos de los ciudadanos que también deben y merecen esa especial protección, y que no deben ser limitados más que en aquellas circunstancias en que son necesarios para proteger otros intereses de la colectividad. Entonces, esa tarea y esa labor le correspondió precisamente al Consejo de Estado. Es más, podemos decir algo: sin Consejo de Estado,
y sin el principio de la separación jurisdiccional proclamada por los revolucionarios franceses no hubiese habido derecho administrativo. Por eso un gran profesor francés, Prosper Weil, señala que esta disciplina del derecho público es un auténtico milagro, y es un auténtico milagro. Fue el producto de esa circunstancia histórica, la reacción que tuvieron los revolucionarios franceses frente al papel de extralimitación que jugaron los jueces en el antiguo régimen al final de la monarquía absoluta. Jugaron un papel en el que desbordaban lo que era la función de dirimir las controversias y se atribuyeron facultades, como aquí ha pasado parcialmente, facultades de tipo reglamentarias, llamaban y citaban a los funcionarios administrativos como si fuesen dependientes jerárquicos de ellos, ante ellos le daban órdenes, instrucciones, cuestiones que eran indudablemente toda una intervención anómala en lo que es la función del Ejecutivo y de la Administración del Estado. La teoría del gobierno de los jueces. Exacto, entonces eso fue lo que aquí tiene muchos seguidores. Tiene muchos seguidores. Eso fue lo que realmente alumbró la necesidad, primero la prohibición que hicieron los revolucionarios franceses a los jueces del Poder Judicial de interferir en cualquier forma en la labor de la administración. Pero no era específicamente por cuando dirimían los conflictos, sino por esas otras atribuciones de naturaleza típicamente administrativa que asumieron los tribunales. Es decir, esa asunción de tareas más allá de la propiamente de dirimir y la labor que es propia de los órganos jurisdiccionales. Entonces, de allí vino la prohibición, pero en una revolución que procuraba la libertad y la igualdad tampoco se podía dejar sin control. Y entonces ese control nace a lo interno de la propia administración. Lo que conocemos hoy día como los llamados recursos administrativos, el recurso de reconsideración ante el mismo funcionario, el recurso jerárquico ante la autoridad superior, eso fue originalmente el sistema de justicia retenida. Originalmente en Francia, quien conocía las controversias entre el ciudadano y la administración era el funcionario que había dictado el acto y en última instancia el ministro, que era el cabeza del sector. Exacto. Este era lo que llamaban la justicia retenida. Y luego, en 1872, el Consejo de Estado, que era asesor de la administración y que era además el Consejo de Estado quien preparaba los proyectos de resolución de los conflictos que tenían que decidir en sede de recursos administrativos los ministros, se ganó el prestigio y la confianza de los franceses hasta el punto de que se le confirió ya la justicia administrativa de manera delegada, es decir, ya la ejercían a título propio, no como un órgano de la administración, exacto, sino como, y de hecho el Consejo de Estado en Francia es la Suprema Corte de Justicia en materia administrativa. Luego existen otros tribunales administrativos de primera instancia y de apelación, pero la cabeza es la jurisdicción administrativa. Y hay que decir que aunque ese Consejo de Estado es una organización, claro, paralela desde el punto de vista jurisdiccional, e incluso los conflictos de jurisdicción entre la jurisdicción judicial y la jurisdicción administrativa es resuelto en el sistema francés por un tribunal que se llama el Tribunal de Conflictos, que está integrado por magistrados de la Corte de Casación, la sede suprema de la jurisdicción judicial, y magistrados del Consejo de Estado. Entonces, ese Tribunal de Conflictos decide a quién corresponde una materia cuando en aquellos casos que los linderos son difíciles de determinar. Se conoce un asunto administrativo por la jurisdicción judicial o un asunto que compete a la jurisdicción judicial la conocen los tribunales administrativos. Entonces ese conflicto, cuando se suscitan, lo resuelve el Tribunal de Conflictos francés. Pero lo más importante que yo quiero rescatar es que al margen de los sistemas y reconociendo ese papel clave, no existiese el derecho administrativo como lo conocemos en nuestro país, como se conoce en toda América Latina y como se conoce en prácticamente toda Europa, con excepción de Inglaterra, no existiera ese derecho administrativo sin ese acontecimiento histórico y sin la creatividad y la independencia con que jugó su papel el Consejo de Estado. El Consejo de Estado jugó un papel pionero. Muchas cosas que se hablan ahora que son el producto de las decisiones de las Cortes supranacionales en materia de derechos humanos o de la Corte Europea de Derechos Humanos, muchos principios protectores de la libertad de los ciudadanos fueron proclamados 40 o 50 años antes de que estos tribunales lo hicieran por el propio Consejo de Estado. Es decir, porque el Consejo de Estado, y esto siempre ha insistido mucho nuestra común amiga, la profesora, la maestra del Derecho Administrativo, la profesora Rosina de la Cruz Alvarado, el Consejo de Estado es un
auténtico instrumento de garantía de la libertad de los ciudadanos en su relación con la administración. De manera que yo no tengo nada en contra de la figura, reconozco el papel clave y vital, simple y llanamente quizás aquí lo que pasó era que teníamos que debatirnos entre la posibilidad de sacar totalmente el control jurisdiccional de la administración del Poder Judicial o no. Yo me iba por una fórmula intermedia, dentro del Poder Judicial, pero como una jurisdicción especializada. Una cámara. Y exacto, una jurisdicción especializada y la casación. Pero quienes van a conocer en primera instancia, y eso es otro de los grandes aportes de la Constitución, constitucionaliza 2 grados de jurisdicción. Hasta el día de hoy, aquí hay una jurisdicción administrativa de carácter nacional. Salvo el caso del contencioso las controversias de los ciudadanos con sus ayuntamientos, que son conocidos en los juzgados de primera instancia en virtud de una reforma que impulsó el senador Francisco Domínguez, ¿no? La ley 1307, que eso lo conocen los juzgados de primera instancia, pero el resto de las controversias de los ciudadanos con la administración, aunque usted sea de Jimaní, tiene que venir a la capital. Y eso no puede ser, paso, ¿no? Esa modificación no deja de ser también porque te mantiene un híbrido. Exacto. Entre lo judicial y lo administrativo Pero se tomó en cuenta algo, porque ahí precisamente yo tenía... Bueno, como hay tribunales especializados del ámbito... Pero tuve mis discrepancias. Ahora la tendencia será crear, y es una vieja idea de la profesora Rosina de la Cruz Alvarado, tribunales departamentales de primera instancia, porque la cantidad de casos no lo justifica. Pero precisamente ese punto... Pero se puede hacer por vía departamental. Claro. El punto que tú planteas es muy importante, porque tuve esa discusión precisamente con el senador Domínguez cuando presentó esta propuesta. Él insistía, no, pero es que a los ciudadanos de los municipios tenemos que tenerle, no pueden venir de que vengan a la capital para conocer la negación de un permiso de uso de suelo, o a alguien que le haya rescindido un contrato administrativo de determinada cosa, o que le hayan derribado algo, tienen que ir a la capital. Esto es negarle. Entonces, la transacción que hubo con el senador Domínguez en ese momento para esos fines fue que se incluyó, los juzgados de primera instancia tendrán competencia en esa materia. Sin embargo, se le dice, al estatuir sobre esos casos deberán hacerlo conforme a las reglas y principios del derecho administrativo, y solo en ausencia de esto podrán recurrir a los preceptos adecuados de la legislación civil. Es decir, ustedes que están acostumbrados a aplicar el derecho común, que no es el derecho especial aplicable a la administración y a las relaciones de los ciudadanos con esa administración, les recuerdo que son las reglas del derecho administrativo con las que ustedes van a resolver estas controversias, a los fines de mantener esa especialidad. Esa fue la fórmula transaccional que se buscó a esos fines. Tú sabes que no me digan que se nos fue el tiempo ya. Tenemos que ir a una pausa y para volver con nuestro próximo segmento, donde vamos a continuar abordando este tema tan interesante. Pero la verdad es que estos segmentos se van volando. Rapidísimo. Espérennos ahí, por favor.